¿Por qué? Porque está cubierto de pelos, ¿no? Por eso se llama pilonidal. Y este quiste pilonidal es un vestigio embrionario. Generalmente aparece generalmente puede estar asociado a una alteración del cierre del tubo neural, como es la espina bífida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este quiste o seno pilonidal se infecta, está en directa comunicación con la médula espinal. Y si hay una infección aquí, va a llevar la infección a la médula y va a producir una meningitis. Entonces es por eso que tenemos que vigilar. Si está presente el quiste pilonidal, tenemos que recomendar a nuestro paciente que se haga operar, que le saquen eso, que cierren veces si existía alguna comunicación, para evitar que nuestro paciente en el futuro pueda tener una meningitis. Bien, entonces no se olvide, la presencia del quiste del seno pilonidal nos habla de una alteración en el cierre del tubo neural y que puede estar asociada a espina bífida y que nuestro paciente podría desarrollar meningitis en caso de una infección. ¿Bien? Entonces, desde la inspección vamos a empezar a investigar. Esto vamos a buscar la piel y la presencia del quiste pilonidal tanto en varones como en mujeres. Después vamos a ir un poquito más abajo y vamos a ver, esta es en la región sacrocoxígea. Después tenemos la región perianal, quiere decir alrededor del ano. Alrededor del ano vamos a buscar que la piel también sea todavía similar a la del resto del cuerpo, pero poco a poco se va tornando más oscura a medida que nos acercamos al ano. Esta piel no debe tener lesiones, entonces vamos a ver si no hay muchas veces lesiones típicas del papiloma virus humano, el condiloma acuminado, el chancro sifilítico en la región perianal. Vamos a ver también que no hayan fístulas. ¿Qué es una fístula, chicos? Una comunicación anormal. Una comunicación anormal. Puede ser de un órgano con el exterior, como hablábamos la otra vez en cuello, del escrofulodermia tuberculosa, cuando esta lesión fistuliza hacia el exterior y da una secreción gaseosa, ¿no? El calcio. O puede ser de un órgano hacia otro órgano. Por ejemplo, el otro día he hecho una endoscopía, el paciente tenía una fístula biliodigestiva. Esto es secundario a un síndrome que se llama síndrome de Mirici, en que la vesícula tiene una piedra muy grande, se aprieta contra el duodeno y esa pared constante, con ese choque de la pared contra el duodeno y la presión constante, hace que se perfore, pero no es una perforación abierta, sino que fistuliza la piedra, cae al intestino y el paciente la elimina con la deposición. Pero a veces eso se tranca en la válvula ileocecal y puede dar un hilio que se llama hilio biliar. Ya cuando vamos a abdomen vamos a hablar del hilio. ¿Sí? Ya han escuchado por ustedes. Entonces, una fístula, hemos dicho, es una comunicación de un órgano con otro o de un órgano hacia el exterior. En este caso, puede haber una fístula que comunique el recto con el exterior por un orificio que no es el ano. Se llama entonces fístula recto anal, o puede ser una fístula recto vaginal, muchas veces fistuliza hacia la vagina también. Entonces vamos a ver que no haya orificios de salida de secreciones y obviamente vamos a ver que no haya secreciones, puede ser sangre, puede ser moco, puede ser materia fecal. En esta región perianal, alrededor del ano. Déjenme hacer un poquito más aquí para que puedan. También en la región perianal vamos a ver que no hayan desgarros, que no hayan fisuras, que no hayan laceraciones. Vamos a acercarnos más, vamos a ver hacia abajo la región perineal, entre el ano y los genitales, ¿no? En el perineo. Igualmente vamos a ver que no haya lesiones típicas de las enfermedades de transmisión sexual, que no haya condilomas acuminados, que no haya fisuras, desgarros, fístulas. Y en las mujeres que han dado a luz por vía vaginal, a veces vemos la cicatriz de la episiotomía, ¿no? ¿Qué es la episiotomía? Un corte que se hace para aumentar un poquito el diámetro del canal vaginal, ¿no? La expulsión del bebé para que no se produzca un desgarro. El desgarro cuando se produce es irregular, a veces muy profundo, cicatriza normalmente, puede llevar a infecciones. En cambio el corte, que es un corte limpio, se cierra con una sutura y tiene menos posibilidades de infecciones y de coagulación. ¿Bien? Entonces vamos a ver que no existe esa cicatriz. Vamos a ir después a la región anal propiamente dicha. En la región anal vamos a observar la convergencia de los pliegues, la coloración de la piel se torna más oscura y vamos a ver nuevamente que no hayan fisuras, laceraciones. Hasta aquí hemos hecho una inspección pasiva.
Ahora, vamos a pedirle a nuestro paciente que puje y allí vamos a ver si no existe salida de materia fecal. Un paciente con incontinencia anal, por ahí con el esfuerzo, pero ya se sale la materia fecal. Que no haya incontinencia, vamos a ver que no haya prolapso, puede prolapsar el recto. ¿En qué casos, en qué patología puede prolapsar el recto? Oxiduriasis. Oxiduriasis. ¿Qué otro parásito más frecuente que el oxiru en el prolapso rectal? Por favor, Katy. Trichura, oxiuru, estrongiloides, hola, son los parásitos que pueden provocar prolapso rectal. ¿Qué otra condición de larga evolución, condición crónica en el paciente puede llevar a prolapso rectal? Fuerte. No, la desnutrición. La multiparidad, sí. Las pacientes multíparas tienen más posibilidades de prolapso rectal, vaginal, pero también el estreñimiento, el esfuerzo defecatorio, una condición crónica, ¿no? Muchos años el paciente tiene esfuerzo, puede llevar a prolapso rectal. Entonces, cuando nuestro paciente puje, tenemos que ver que no existe este prolapso. Muchas veces también pueden prolapsar pólipos. Los pólipos son como los lunares, pero que crecen por dentro. Los hay de diferentes tamaños y también de diferentes estirpes histológicas, ¿no? Pero cuando un pólipo está muy cerca del ano y tiene un pedículo largo, los pólipos llamada 4, pueden con el esfuerzo prolapsar hacia el exterior. Entonces la mamá se queja de que el bebé o el niño cada vez que entra al baño tiene sangrado rectal y cuando observa ve una masa que sale a través del ano, ¿no? Entonces es un prolapso de un pólipo. Pueden prolapsar los pólipos. Debemos observar también en la región anal, en la inspección pasiva, si no existen hemorroides. Las hemorroides pueden ser externas, pueden ser del canal anal o pueden ser también internas. Entonces, si son hemorroides internas, cuando nuestro paciente puje, también van a prolapsar las hemorroides. Mateo, ¿qué tal, Dieguito? Gracias. He cambiado un poquito el orden porque estaban muy poquitos cuando yo he llegado. Entonces, todavía no van a dar examen. Van a dar al final de la clase para acordarse qué cosas harán. ¿Bien? Ok, muchachos. Entonces, puede haber este prolapso rectal. Por eso es que la inspección activa es muy importante, porque nos va a ayudar a encontrar cosas que en la inspección pasiva no vamos a ver. Esto, hasta aquí donde hemos llegado, vamos a evaluar en el hombre y en la mujer, en los dos. Ahora, ya cuando hagamos el examen interno, vamos a evaluar en la mujer, en ambos vamos a evaluar la ampolla rectal, el recto, en todos. Y tenemos que recordar, chicos, que el 60% de los tumores colónicos se encuentran a nivel de la ampolla rectal. Entonces vamos a poder encontrar cáncer de recto muchas veces, o pólipos rectales. En el varón vamos a encontrar además la próstata. En algunos casos, sobre todo cuando hay una inflamación, se pueden tratar las vesículas seminales, en caso de que estén aumentadas de tamaño por un proceso inflamatorio o por ahí un seminoma, un tumor de las vesículas seminales, ¿no? Y en la mujer vamos a tratar el cuello del útero y el fondo de saco rectovaginal. Esto es importante porque cuando una mujer ha tenido un embarazo ectópico roto, se ha roto un embarazo fuera de su lugar, que estaba producido, implantado fuera de su lugar, fuera del útero, va a producir sangrado y el fondo de saco de Douglas se va a llenar de sangre, va a producir una irritación peritoneal, entonces el tacto va a ser doloroso, el útero, la movilización va a ser doloroso y como ha habido un embarazo también va a estar reblandecido, entonces tiene sus propias características cuando nosotros hagamos esta evaluación. En el tacto recto vaginal, cuando hay quistes de ovario que son muy grandes, también pueden tactarse estos quistes de ovario. ¿Bien? Muy bien, muchachos. Entonces, para que recordemos un poquito qué cosas debemos, cuál es nuestro objetivo cuando hagamos este examen, qué cosas vamos a observar y qué cosas vamos a buscar. ¿Bien? Ahora, ¿a quiénes le realizaríamos el examen proctológico? Dolor anal, puede ser. ¿Qué más? Sospecha de hemorroides. ¿Por qué sospecharían de hemorroides? ¿Qué les haría sospechar? La fisura es otra cosa. Sangrado rectal. El sangrado rectal, la mayor parte de las veces puede ser por hemorroides, puede ser por fisuras, pero también puede ser por pólipos o puede ser por cáncer. Entonces, todo paciente que tiene sangrado rectal tenemos que examinarle, hacer un examen proctológico y si no hay una evidencia de una lesión, pedir una colonoscopia. Ok.
cosas, sangrado rectal, dolor anal. ¿Qué cosas más podrían hacernos que realicemos el examen proctológico? En el caso de una prostatitis. Prostatitis podría ser en niños y personas con sospecha de agresión sexual. Aquí es un detalle importante. Tenemos que hacer una buena inspección, pero el tacto va a depender de la lesión y de la edad del paciente. Porque en los niños tenemos que limitarnos con el tacto, chicos, solamente en casos muy específicos. Por ejemplo, por la sospecha de pólipos, esos pacientitos que nos dicen que van al baño y sale una masa. Ahí podríamos hacer un examen proctológico en tacto. Pero si ha habido una agresión sexual, va a haber laceraciones, va a haber erosiones, va a haber desgarros. Entonces, hacerle el tacto puede generar mucho dolor, mayor trauma para el paciente y además podemos generar un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y sí, una buena inspección, pero no siempre el tacto, sobre todo si son niños. ¿Qué más? Gracias, muchas gracias. ¿Qué más? A ver, ¿en qué otros casos vamos a realizar examen proctológico? Próstata, ¿no? Ya sea por una prostatitis, dolor que tenga nuestro paciente al orinar o al tener relaciones sexuales. ¿Qué más? Sospecha de hemorroides. Sospecha de hemorroides que habíamos dicho, ¿no? Sangrado rectal o presencia de una masa a nivel anal. O prurito, muchas veces produce prurito también. Creo que también lo hacemos de forma de control a personas mayores de 45. A partir de los 40 años, todos deberíamos mandarnos a hacer el examen proctológico, ¿no? Todos. Pero más si el paciente tiene antecedentes familiares, ¿no? Pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata o de cáncer de recto. Si tienen pérdida de peso no especificada, no hay una causa aparente, pero está perdiendo peso. Entonces, en todos ellos deberíamos hacer el examen proctológico. ¿Y a quienes no les vamos a hacer el examen proctológico? Aquellos pacientes Niños, ¿no? Niños. Pacientes. que presentan sangrado abundante. Más bien el sangrado es una causa para que nosotros hagamos para saber además las características de ese sangrado. Dolor intenso, muy bien. Si es un paciente con mucho dolor, incluso podemos provocarle una reacción vasovagal y tener una bradicardia y hacer un paro cardíaco. En pacientes con mucho dolor, no. ¿Qué más? En caso de Estenosis, ¿no? Estenosis muy marcada. Igual, esta zona, chicos, es igual que hemos hablado de los varoreceptores en cuello, es una zona muy delicada. El ano es una zona muy vascularizada y muy inerval. Y una manipulación brusca puede llevarnos a una reacción vasovagal. ¿Qué más? Pacientes en caso de no contar con consentimiento informado. El consentimiento, igual que cualquier procedimiento, pero más aún en este examen y en el examen de mama, no podemos realizar el examen si el paciente no está de acuerdo en su realización. ¿Qué más? Prolapso. En prolapso se puede, no está tan contraindicado, depende del grado del prolapso también, pero está dentro de las contraindicaciones. ¿Qué más? Sospecha de perforación rectal. Perforación rectal, podría ser. Y una causa que puede llevar a la muerte de nuestro paciente. Neutropenia. ¿Mm? Neutropenia, doctora. Neutropenia, muy bien, John. Cuando hay neutropenia, y sobre todo si nuestro paciente tiene un absceso perianal y nosotros hacemos un tacto, podemos producir una diseminación hematógena del proceso infeccioso y llevar a un shock séptico a nuestro paciente, ¿no? O muchas veces en pacientes neutropénicos, si el paciente tenía un proceso infeccioso, podemos llevar a una diseminación y que se produzca una gangrena de Fournier, ¿no? Entonces puede haber una lesión gangrenosa en toda esta zona que puede llevar incluso a la amputación de ambas extremidades. Entonces tenemos que saber a quiénes vamos a realizar este examen y a quiénes no vamos a realizar este examen. ¿Bien? Ok, muchachos, entonces ahora ya sabemos a quiénes sí, a quiénes no. Nuestro paciente, don José, está viniendo el día de hoy porque tiene antecedentes familiares de cáncer de colon en su familia y ha tenido deposiciones con sangre. Por eso está viniendo el día que hagamos el examen proctológico. Entonces, antes de realizar el examen, le vamos a pedir que pase al baño, vacíe por completo la vejiga, si tiene ganas de tener deposiciones, de eliminar las heces, que elimine las heces lo más que pueda y después viene con nosotros. ¿Bien? ¿Eso por qué? Porque el estímulo del tacto rectal, la presencia de nuestro dedo va a realizar un estímulo y el paciente va a tener sensación de micción, va a tener ganas de orinar. Y si está con la vejiga llena, vamos a producirle una incomodidad a nuestro paciente, ¿no? Entonces preferible que vacíe por completo el baño.
pedirle entonces ahora que pase, él está de acuerdo con la realización del procedimiento. Nos vamos a presentar, don José, soy la doctora Ingrid Guerra, voy a realizarle un examen proctológico. Bien, es un estudio que no duele y es rápido, va a resultar un poquito incómodo, vamos a tratar de ser lo más delicados y cuidadosos posibles para producirle la menor incomodidad, pero si usted tuviera cualquier molestia le voy a pedir que me avise. ¿Bien? Igual que en el examen de mama, si es una mujer y ustedes son varones, pidan que haya una tercera persona que nos esté acompañando. En cuanto al ambiente, es importante que tengamos un ambiente bien iluminado y una fuente de luz. Generalmente hay unas lámparas de pie que nos están iluminando, igual que en el examen ginecológico, en el examen vaginal y en el examen especular. Debería estar iluminándonos bien la zona, y si no, podemos hacer uso de una linterna también para ayudarnos en la observación. ¿Bien? En nuestro material vamos a preparar guantes. Para el examen proctológico es muy importante que nosotros usemos... ¿Me puedes pasar? Yo tengo un par de guantecitos más. Sí. Deberían estar ahí. Estos mismos. Vamos a usar guantes, chicos, porque estamos evaluando una zona que es contaminada. Gracias. Guante en ambas manos, y la mano que va a realizar el examen debe tener doble guante. Nuestros guantes nos protegen, pero no son indestructibles. No hay nada más desagradable que ustedes estén haciendo este procedimiento y que estén con el guante roto. Entonces, por favor, siempre protéjanse. Es una zona altamente contaminada, y tenemos que recordar que inclusive las lesiones de transmisión sexual pueden transmitirse a nosotros si nosotros no tenemos los adecuados cuidados de bioseguridad. Bien, entonces siempre guante en ambas manos, doble guante en la mano exploradora. Nuestro paciente está de acuerdo con la realización del procedimiento, entonces le vamos a pedir por favor que adopte la posición en la que vamos a realizar el examen. Una posición es esta en la que está nuestro paciente, que es la posición, ¿cómo se llama? De pie, otro nombre. De cúbito lateral también puede ser. No es de cúbito, está echado nuestro paciente, acaso está echado. Se llama también posición urológica, que he escuchado por ahí, o proctológica también, ¿no? Entonces, nuestro paciente en realidad está parado, pero por eso es de pie, y está inclinado sobre la camilla. Están los codos apoyados en la camilla. Ahora, otra posición. Sí. La posición de Sims. En la posición de Sims, nuestro paciente está en decúbito lateral izquierdo. La pierna inferior está extendida y la superior está flexionada para darle más estabilidad. Decúbito lateral izquierdo, chicos, porque la mayor parte de nosotros somos diestros y para tener un contacto directo con la zona que vamos a examinar. Si estuviera en el decúbito lateral derecho, pues se van a multiponer los genitales y va a ser más dificultoso. Entonces, posición de Sims. Otra variante es la posición fetal. En decúbito lateral izquierdo, rodillas flexionadas hacia el pecho, ambas rodillas. Otra posición de litotomía, posición ginecológica. En esa posición sí necesitamos de una camilla especial que tenga estribos. El paciente va a estar sentado, echado, con los glúteos al borde de la camilla, los talones van a estar apoyados en los estribos, las rodillas flexionadas y en abducción. Entonces el médico tiene un acceso directo a la región. Bien. Otra posición. Genopectoral. Genopectoral. Aquí el paciente está de rodillas sobre la camilla y los codos están apoyados en la camilla. Entonces el paciente está más o menos ahí. ¿Bien? Entonces, nuestro paciente está en posición urológica o posición de pie. Siempre vamos a cuidar el pudor de nuestro paciente, vamos a cubrir a nuestro paciente hasta el momento del examen. Lo ideal sería tener una sabanilla fenestrada que solo exponga la zona que vamos a examinar, pero en este caso, como no la tenemos, pues vamos a descubrir a nuestro paciente hasta la región sacrocoxigia y vamos a mantener todo el resto del cuerpo cubierto. ¿Bien? Entonces, primero hacemos la inspección pasiva. Evaluamos la región sacrocoxigia, vemos que no existan escaras, vamos a ver la calidad de la piel, que no haya hematomas, equimosis, escaras o ulceraciones también. Vamos a buscar la presencia del quiste o del seno pilonidal, que en este caso no está presente.
Vamos a evaluar después la región perianal alrededor del ano, ver igualmente la piel, que no haya laceraciones, que no haya fístulas, que no haya la presencia de condilomas, de verrugas, de escaras, cicatrices. Vamos a ver después la región, la perineal, vamos a ver si no existe la cicatriz de la episiotomía, y después en la región anal propiamente dicha vamos a observar la convergencia de los pliegues, la coloración de la piel es ligeramente más oscura que el resto. Vamos a ver que no existan hemorroides a este nivel. Ahora, si no encontramos ninguna alteración, pasamos a la inspección activa. Pedimos a nuestro paciente que puje. Al pujar, vamos a observar si no existe el prolapso hemorroidal o el prolapso rectal o el prolapso de pólipos o la salida de materia fecal o de algunos cuerpos extraños o de parásitos. ¿Bien? Una vez que hemos realizado esto, pues vamos a realizar el tacto propiamente dicho. Así que vamos a utilizar un lubricante. Lo ideal es que utilicemos un lubricante que además tenga anestésico. Deberíamos utilizar lidocaína en gel para producir además un efecto anestésico en nuestro paciente. Este lubricante es especial para las maquetas que estamos utilizando. ¿Bien? Entonces, lo ideal cuando ustedes van a realizar el tacto es que en algunos de sus libros dicen extender el dedo como si fuera una pistola. Les van a poner el lubricante y con el dedo pulgar ustedes van a desplazar o van a mezclar el lubricante en el dedo índice, que es el que va a realizar el tacto. Otros piden que les coloquen en la tabaquera anatómica y desde allá llevan el lubricante, o en el lado contrario y allá van a vacunar. ¿Bien? Ok. Una vez que nuestro dedo tiene el lubricante, vamos a realizar primero el coqueteo anal. La mano menos hábil tiene que estar lo menos cerca de nuestro paciente, pero si fuera muy inestable o se moviera a un lado o al otro, en la espalda, no en el glúteo, por favor, en la espalda. O pueden decir en este caso, por ser una maqueta y que se mueve un poquito, voy a ponerla en la espalda. ¿Bien? Ahora, lo primero que vamos a realizar es una maniobra que se llama coqueteo anal. Les decía, esta zona del ano es una zona muy inervada y si nosotros no realizamos un estímulo que relaje el esfínter, al hacer el tacto podemos producir la reacción vasovagal, bradicardia severa y hasta parada cardíaca, ¿no? Entonces hacemos un coqueteo anal y el objetivo es que relajemos el esfínter anal. ¿Bien? Ahora, esto se realiza con 2 a 3 movimientos semicirculares, ejerciendo cierta presión a nivel del ano. Ahora le vamos a pedir a nuestro paciente que puje. El objetivo de que puje es que se abra un poquito el esfínter anal. Y de arriba abajo vamos a introducir la primera falange de nuestro dedo. Ahora le vamos a pedir que se relaje. Se relaja nuestro paciente y vamos a introducir la totalidad de nuestro dedo. Ahora le vamos a pedir que contraiga el esfínter, que contraiga el ano y nosotros vamos a sentir el tono del esfínter anal. En este paciente, por ejemplo, es un esfínter normotónico en el que el ano ejerce una cierta presión sobre nuestro dedo. Hay pacientes que tienen esfínter anal hipotónico, no ejercen ninguna presión, sobre todo pacientes que tengan alteraciones de trastornos neurológicos o pacientes con antecedentes de homosexualidad. Pacientes con esfínter anal hipertónico, existe demasiada presión, incluso hay dificultad para introducir el dedo. Los pacientes que tienen estenosis anal o pacientes que han sido sometidos a cirugías y se han producido retracciones cicatriciales, ¿no? Y que pueden resultar muy dolorosas. Entonces, con mucho cuidado. Introducimos entonces la totalidad del dedo y le vamos a pedir, después de que ha contraído el esfínter, por favor, Carlos, que relaje el esfínter. Ahora, una vez que el paciente ha relajado el esfínter, vamos a tactar. Vamos a tactar las paredes de la ampolla rectal. Vamos a tactar, miren la palma de la mano hacia abajo, baja pared inferior. Costados, paredes laterales, buscando que no existan masas, prominencias, tumores. Pared posterior. En la pared posterior vamos a poder tactar también el coxis, ¿no? Hay pacientes que tienen coxalgia, que tienen dolor a la palpación del coxis, pacientes que han tenido traumatismos o procesos inflamatorios a nivel del coxis, o que el coxis puede estar luxado o puede estar fracturado. Entonces vamos a tocar el sacro y el coxis. ¿Bien? Ahora vamos a girar nuestra mano, palma hacia abajo, y a través de la pared anterior del recto vamos a tactar la pared posterior de la próstata. En este momento mi paciente ha sido prostatectomizado, aquí no tiene próstata. Pero tenemos aquí diferentes próstatas intercambiables para poder hacer el tacto a nuestro paciente.
Ahora, vamos a imaginar que el dedo está adentro. Entonces yo tengo que ir tactando la próstata. Una próstata normal tiene una forma, dicen, de avellana, dicen en sus libros, ¿no? Tiene dos lóbulos laterales y un surco medial. Mide más o menos 3 a 4 traveses de dedo. Si cada través de dedo más o menos mide 1 centímetro, entonces serán 3 a 4 centímetros de diámetro. Imagínense, yo siempre les cierro sus ojitos e imagínense que están tactando esa próstata y con su dedito van recorriendo la próstata y sintiendo cuántos de sus dedos entran ahí y miden su dedo después cuánto mide, ¿no? Entonces mi dedo más o menos 1 centímetro de diámetro, 4 traveses de dedo, entonces mide 4 centímetros de diámetro. Si cada dedo pesa más o menos 10 gramos, pero 5 gramos, serán los dedos de punto muy grandes, 5 gramos cada dedo, entonces pesa 20 gramos. Ese es el tamaño normal de una próstata. Su forma de avellana, 2 lóbulos laterales, un surco medial. Tiene una superficie lisa, homogénea, de bordes bien delimitados. Una consistencia firme, gomosa, como la de una goma de borrar. Al tacto, chicos, la próstata no debe producir dolor, no es dolorosa normalmente y tiene una cierta motilidad, una cierta elasticidad. ¿Bien? Entonces, esta es una próstata normal. Pero, en algunos casos, puede haber una prostatitis, que hablábamos hace un ratito. ¿Qué motivará la consulta de nuestro paciente con prostatitis? ¿Qué podrá tener? Dolor al miccionar. Dolor al miccionar, o la orina por ahí entrecortada, que se llama, ¿cómo se llama ese signo? Estranguria, muy bien, José. Es si no sabías qué cosa había que estudiar, y sabes. Estranguria, ¿no? Por ahí en algunos casos podría haber hematuria, ¿no? Dolor al tener relaciones sexuales, debería ser lo que llama la atención. Globo vesical, a veces es tan grande el tamaño de la próstata que ocluye la uretra y no hay una evacuación adecuada de la orina, entonces se acumula en la vejiga, ¿sí? Y eso puede dar lugar también a procesos infecciosos, infecciones urinarias a repetición. Entonces, cuando hagamos en esos casos, al hacer el examen, la próstata va a estar aumentada de tamaño, va a ser más blanda, va a ser dolorosa al tacto y vamos a sentir algo de calor local en esa zona, aumentado la temperatura local. ¿Bien? Otra patología, la hipertrofia prostática, en la que la próstata mantiene las características, pero está aumentada de tamaño. ¿Bien? Y eso, cuando nuestro paciente tiene un cáncer de próstata. En este paciente van a hacer el tacto, quiero que lo tacten con los ojitos cerrados para que se vayan a imaginar. En el lóbulo superior, en el lóbulo derecho, en el polo superior, se palpa una pequeña prominencia. Tiene más o menos 1 centímetro de diámetro, pero ya es una prominencia indurada. Entonces, cuando nosotros hagamos el tacto, estas son las que tenemos que buscar. Porque si a este paciente se le hace una prostatectomía, este paciente tiene una curación de su enfermedad. En cambio, si nosotros dejamos que esta lesioncita chiquita pase, si la pasamos desapercibida, no le damos importancia y el paciente vuelve después de 1 año su control, ya vamos a tener esta lesión. Una lesión que si bien tiene una forma regular, tiene una forma ovoidea, pero ya su superficie es irregular y su consistencia es dura y hace prominencia sobre la próstata. Este es un cáncer ya in situ. Todavía aquí nos ofrece posibilidades de curación, pero si no hemos detectado eso a tiempo, cuando nuestro paciente vuelva, ya estamos ante eso. Una próstata ya totalmente irregular, de bordes mal definidos, dura, pétrea, leñosa, probablemente con adherencias hacia las regiones adyacentes, probablemente con metástasis y hacia distancia, entonces ya llegamos tarde. Nuestras medidas aquí van a ser paliativas. ¿Bien? Entonces la intención es que ustedes vayan tactando las características de estas próstatas. Estas próstatas son intercambiables, vamos a ponerlas en los pacientes y ustedes van a ir tactando y sintiendo. Quiero que sientan desde una próstata normal, cómo es una lesión in situ y cómo es un cáncer de próstata. Bien, seguimos adentro. Entonces estamos con nuestro dedito introducido en nuestro paciente, hemos hecho el tacto de la próstata.
Otra cosa que tenemos que evaluar es el contenido de la ampolla rectal. Hay materia fecal, esta es blanda, es pastosa, es líquida, es dura. ¿Cuánto de materia fecal hay? ¿Está ocupando toda la ampolla rectal o es en escasa cantidad? Y una vez que hemos terminado, en la mujer, en esta misma posición, tratamos el cuello uterino y el fondo de saco rectovaginal, pues fondo de saco de Duplex. Si hubiera un embarazo ectópico roto, vamos a sentir, el paciente va a sentir dolor al tacto del cuello uterino, este va a estar reblandecido, va a ser más blando, la consistencia normal es como de la punta de la nariz, más o menos. Pero ahora va a ser blandito y vamos a sentir la presencia de líquido en el fondo del saco rectovaginal. Entonces este es un signo de alarma, nos tiene que hacer pensar en un embarazo ectópico. ¿Bien? Ahora, para retirar nuestro dedo, apoyamos el pulgar en la región glútea y giramos. Giramos el dedito en sentido horario y sacamos el dedo y siempre vigilamos el contenido, ¿no? Esas heces tenemos que ver, son líquidas, son pastosas, son secas, el color es amarillo, es verde, es blanco, es negro. ¿Qué pasa si mi paciente tiene heces de color verde? ¿En qué sospechamos? Amebas. Si son amarillas, fétidas, con mucha flema, con moco, puede ser con estrías de sangre. Giardias, ¿no? La giardia produce mucho moco y puede producir sangrado. Si son blancas, ¿qué se llama? Acolia. ¿Qué tiene mi paciente? Fuerte, estás bien, estás bien. Síndrome ictérico. Su apellido puede ser obstructivo probablemente, ¿no? No hay drenaje de bilis, entonces las heces son acólicas. ¿Qué pasa en un niñito recién nacido que tiene heces blancas? ¿Qué podrá tener? Y hay ictericia. Este paciente que no tiene ictericia, ha venido por su examen proctológico, pero tengo heces blancas, tengo que revisar las escleras, ¿no? No tendrá ictericia. ¿Y este bebé qué podrá tener? Podría ser muy elevada, tendría que estar, ¿no? No, pero en este caso no. En la ictericia fisiológica las deposiciones son de coloración normal. Pero si no hay color, no hay pigmento en las heces, en una acolia o hipocolia, tengo que sospechar en una atresia de las vías biliares, que no se hayan desarrollado, no se hayan formado. Y esos pacientitos, lamentablemente, si no se los interviene oportunamente, se mueren. Pero hay alternativas. Bueno, la alternativa definitiva sería un trasplante, pero puede hacerse una medida paliativa que es la cirugía de Kasai. Se hace una vocación del lecho vesicular casi prácticamente hacia el duodeno para que la bilis drene y el pacientito se salve. Es una medida paliativa hasta que se haga una cirugía definitiva, ¿no? Pero salva vidas. Van a ver la cirugía de Kasai en qué consiste. Ok, entonces no se olviden de los niñitos, heces blancas, atresia de las vías biliares, ¿no? Los recién nacidos. Pero en las personas, en los niños más grandes y en los adultos, síndrome ictérico probablemente obstructivo, ¿no? Entonces vamos a ver que no hayan otras cosas acompañando. Bien. Ahora, si las heces son negras como alquitrán, fétidas, oleosas, melena, ¿y a qué se debe? Hemorragia digestiva alta. Desde la nariz y la boca, chicos, hasta el ángulo de Treitz. Hay pacientes que tienen epistaxis y la sangre no siempre sale hacia afuera. A veces es una epistaxis posterior y el sangrado va hacia el posterior y el paciente deglute esa sangre y aparecen las heces, ¿no? Entonces puede ser una epistaxis muy fuerte. Gingivorragias, ¿no? Pacientes con gingivorragias que pueden estar deglutiendo, que también han aparecido en las heces. En esófago, ¿qué lesiones podrían haber? Varices esofágicas. ¿Cómo se llama el desgarro esofágico? Desgarro de... los que han roto en el garro les voy a avisar a los doctores. Desgarro de Mallory Weiss, desgarro esofágico. Generalmente esos pacientes vomitadores con mucho esfuerzo, pacientes que han tenido bulimia, anorexia, que vomitan con mucho esfuerzo,
se desgarra el esófago. Los pacientitos que han tenido una tremenda farra y ahora están vomitando muy intensamente, se desgarra el esófago, desgarro de malolivares. Vamos más abajo, puede ser ¿a quién les estás acusando, Ricardo? Es lo más. Más abajo, úlceras gástricas, malformación vascular de la foie, úlceras de fondo, varices de fondo gástrico también, gastritis erosiva severa, duodeno, úlceras duodenales, lesiones tumorales, tanto del estómago, del duodeno, de la ampolla de Vater, un ampuloma también puede dar sangrado, ¿no? Entonces, chicos, para que aparezca esta manifestación de la melena, el paciente tiene que haber perdido por lo menos 500 ml de sangre. No es que me mordió la lengua y ahora sale melena, ¿no? Tiene que haber habido una cantidad de sangre importante que se ha perdido para que aparezca como melena. Entonces, esto hasta el bulbo duodenal nos va a dar deposiciones negras. Por debajo del ángulo de Treitz para abajo, trastornos en esta zona nos van a dar hematoquesia. Son heces rojas, oscuras, vinosas, dicen como mermelada de grosella en sus libros, no puedo decir, no la comer más mermelada de grosella. Entonces son heces oscuras pero vinosas, de un color rojo vinoso, oscuro en la materia fecal. Entonces igualmente podría ser una lesión tumoral en el intestino delgado o una lesión, un cáncer de colon, pero en el colon generalmente derecho. La melena aparece porque es sangre digerida, ha tenido que mezclarse con el ácido del estómago, con la bilis del intestino, digerirse parcialmente y aparece como melena. En cambio, la hematoquesia es sangre, pero que no se ha digerido fácilmente, ¿no? Entonces está generalmente en el intestino delgado o en el colon derecho. Y la rectorragia, sangre roja rutilante, no es sangre fresca, es como si se hubieran hecho una herida y aparece. Entonces, en la rectorragia, muchas veces el paciente tiene heces de color normal, pintadas o bañadas con sangre, o ha tenido una deposición de color normal y en el inodoro aparece sangre roja, viva, rutilante. O aparece, si ha tenido solamente la evacuación de sangre, es roja rutilante, ¿no? Entonces nos habla de patología generalmente periorificial o que está muy cerca del ano. Hemorroides, fisuras, desgarros, pólipos o tumores que estén en el colon izquierdo o muy cerca del ano, ¿no? Esas son las que nos van a dar rectorragia. Pero en medicina 1 más 1 no siempre son 2, chicos. A veces tenemos pacientes con rectorragia, hacemos la colonoscopía, no hay nada en colon, pero vemos que desde el ilion viene la sangre y es sangre abundante. Muchas veces pacientes con varices esofágicas con un volumen de sangre muy grande, no le da tiempo al estómago y además que la sangre produce un aumento del peristaltismo. Entonces no le da tiempo al estómago, al intestino digerir esa sangre y va a aparecer como heces con sangre roja. ¿Bien? Lo contrario, pacientes con heces negras, que pensamos que el problema está en el tracto digestivo superior, hacemos una endoscopía, no hay nada, tenemos que hacer una colonoscopía y vemos que es un paciente que tiene una lesión tumoral, pero que es un paciente con constipación crónica. Entonces el tiempo que pasa la materia fecal también hace que se oxide y la deposición va a salir oscura. ¿Bien? Entonces siempre, chicos, tenemos que ver el contexto de nuestro paciente, qué antecedentes tiene, ha tenido dolor, tiene un antecedente familiar, es la primera vez que pasa esto, ya le ha pasado antes, tiene otros signos, pues si es un paciente con hepatopatía crónica, vamos a buscar signos de hepatopatía crónica que nos hagan pensar en varices esofágicas. ¿Bien? Ok, muchachos, entonces una vez que hemos terminado nuestro examen, el dedito que ha hecho la exploración va para adentro. Guardamos ese dedito y sacamos el guante de esta manera y lo desechamos, balde rojo, ¿no? Bolsa roja. Cuidado que los vea así y después todas regadas a sus compañeros, ¿no? Entonces, esto es un simulacro de un paciente real. Estamos investigando en una zona contaminada, así que tenemos que guardar todas las medidas de bioseguridad y tener siempre mucho cuidado con ello. Prohibido que los vea haciendo el tacto y después hurgándose el cabello, acomodándose los lentes, la nariz, nada. Este es un paciente real. Bien, así que por favor tengamos todo el cuidado respectivo. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Han entendido? ¿No han entendido?